Hola, hola. Vamos a ver, continuemos con lo que estábamos viendo de esto del qué pasa cuando morimos. Quiero explicarles también esto de cómo fuimos hechos los seres humanos, o sea, de qué estamos hechos nosotros, cómo Dios nos hizo para entender esto del proceso de natural que digo, como es la vida, así venimos del mundo, nacemos, vivimos y algún día tenemos que morir. El proceso normal que nosotros tenemos, en qué se basa, en qué contexto está establecido esto en los hombres, para todos los hombres, que la muerte sea lo que es, lo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Que el cuerpo nuestro después es enterrado y nos van a llorar y van a acordarse, nosotros después van a acordar, como nosotros nos acordamos de las personas que ya partieron y todo eso. Lo que voy a dar ahora a entender es justamente a que conozca qué pasa con el ser humano, cómo fue hecho, para poder entender también este proceso de qué pasa cuando morimos. Y obviamente con esto entender mejor también cómo poder ir al cielo, que es el fundamento del ministerio mío, ¿no? Que usted puede entender cómo ir al cielo y cómo estar seguro de lo que la palabra de Dios dice y todo eso. Entonces vemos algo que es primero significativo en el Génesis, cómo Dios hizo al hombre, cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que formó del barro y con eso entonces el hombre fue un ser que existió. Pero la diferencia de cómo Dios hizo al hombre y fue el hombre un ser que existió y existe hasta ahora, la diferencia en cómo lo creó es significativa porque a otros animales no les dio lo que le dio al hombre. Al hombre le dio de su propio ser, de su propio espíritu. Vamos a ver esto aquí. A ver, aquí dice, primeramente lo que va a leer es lo que dice cuando Dios formó al hombre. En Génesis 2.7, en Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces Dios cogió, hizo del polvo de la tierra, del barro, cogió y formó un hombre. Entonces imagínense hacer como un muñeco, ponerle en el suelo. Yo imagino que Dios hizo eso, cogió y es como hacer un muñeco, los brazos por aquí, la cabeza por acá y listo. Pero obviamente ese muñeco, ese ser, debió haberle puesto en el suelo porque no se podía parar, imagínate. Yo me imagino eso. Y entonces dice que y sopló, luego que hizo ese muñeco, digamos, del polvo de la tierra, él hizo algo que es entonces el ser humano, pero solamente estaba ahí un muñeco, digamos, de barro. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Mire que dice que sopló en su nariz. Aliento de vida. Estas dos palabras son importantes. Sopló y vida. ¿Qué sopló Dios? Sopló aliento de vida. ¿Y qué fue entonces el hombre? Y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. O también se traduce, se puede entender como alma viviente. Es decir, Jehová Dios hizo algo, un cuerpo. El cuerpo es lo que él hizo primerito. Puso en la tierra, le formó al hombre. Ahí estaba acostadito el hombre, pero no se movía ni nada porque era solo tierra y un producto ahí de tierra hecho y que era el hombre. Entonces él sopló en su nariz aliento de vida. Entonces aquí es donde él pasó a darnos de su propia naturaleza. Como Dios es espíritu, él nos dio de su propio espíritu a nosotros. Y con ese espíritu nos dio aliento de vida. Cuando él nos dio ese aliento de vida, entonces ahí aparece el alma, el ser viviente que es el alma. Ahí dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Esto no dice, por ejemplo, de los caballos, de las vacas, de las orcas, de las aves del cielo. No dice nada semejante a lo que Dios creó en otros animales. En el hombre Dios sopló aliento de vida. ¿Cómo sé que es el espíritu lo que Dios nos dio? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto está en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu, Dios sopló en el hombre algo, ¿él sopló qué? Su espíritu.
nos dio de su propio espíritu, nos dio aliento de vida. Esto también se puede comparar y puede entenderse mejor con lo que también el Señor Jesucristo hizo cuando ya se iba a ir al cielo. Recuerde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, pasó algunos días con los apóstoles y luego ya se iba a despedir de ellos para ser llevado al cielo. Antes de irse, él dijo en Juan 20:22, dijo, y dice, está escrito, y dice, y habiendo él dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es la misma figura. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo sopló, mire, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mire el paralelismo en lo que Jehová Dios creó al hombre en la tierra, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Acá dice, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos entender que Jehová Dios le dio al hombre de su propio espíritu. Esto es lo que hace comprensible que el hombre como tal, todos los seres humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no muere, es para siempre, es eterno. Entonces el hombre es el único ser, la única criatura que Dios creó en la tierra que tiene la característica de ser eterno. Por eso es importantísimo que usted entienda esto. El hombre fue creado para vivir para siempre con su creador. El plan de Dios era que el hombre viviera en el huerto del Edén, perfecto, con todo perfecto, sin ningún pecado, todo bien, pero que viviera para siempre. Dios quería tener a la humanidad que le sirviera para siempre. Entonces el propósito de Dios es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvar y a rescatar la relación que se había roto entre el hombre y su Dios y su Creador, y vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a salvar las almas de los hombres que ahora estaban en condenación, sino estaban ¿qué? En la salvación. La salvación es el proceso por el cual el Señor nos salva por el Señor Jesucristo, para que podamos ir al cielo y estar así siempre con el Señor, con el Creador. Entonces, el hombre fue hecho para vivir para siempre. Como Dios es eterno, nosotros también tenemos una eternidad que vamos a estar dentro de 5 millones de años. Todos los seres humanos vamos a estar en algún lugar. En alguna parte vamos a estar. Todos los seres humanos que han habido, los que están ahora y los que van a venir, todos vamos a estar en algún lugar de la eternidad en 5 millones de años en el futuro. Pero vamos a estar en alguna parte. Eso es importantísimo que entienda. Por eso es que es importante que entienda que cuando una persona muere va al cielo o al infierno. No hay otro lugar hacia donde va un hombre. Eso del purgatorio es una mentira. Eso es invención de la Iglesia Católica. Y eso usted lo puede ver en la historia de la Iglesia Católica, cómo se inventaron eso del purgatorio. Pero eso no es cierto. No existe el purgatorio. Existe el cielo o existe el infierno. Usted decide ir al cielo o ir al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es todo lo que tiene que hacer, nada más. Solo creerle al Señor Jesucristo. Sí. Esto del hombre, cómo fue creado, entonces mire lo que dice. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló ese Espíritu Santo, ese Espíritu de él en el hombre, entonces fue el hombre un ser viviente. Ahí viene a aparecer el alma del hombre. Así nomás en el polvo de la tierra formado el muñeco ese que fue Adán, solo tierra y barro, no era nada. Cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida de él, entonces pasó a ser el hombre un ser viviente o un alma viviente. Ahí fue cuando Dios nos dio alma a nosotros. Es un misterio, o sea, no sabemos qué mismo es el alma. Lo que sabemos es que el alma es lo que realmente somos. El cuerpo es como un caparazón que tenemos por fuera, y el alma es lo que realmente somos y está dentro de nosotros, pero no podemos verlo. Es algo espiritual, es intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos oler, no, solamente sabemos que somos nosotros mismos. Usted ha visto los testimonios de gente que se muere y están atropellados, por ejemplo, y cuando se mueren se sienten que se elevan, se salen del cuerpo y ven desde la parte de arriba en el aire, ven hacia abajo, ahí están viendo abajo y ven el cuerpo de ellos mismos de ahí abajo tendido y en un charco de sangre. Y ahí entienden que se han muerto, pero se ven ellos así y ven y son ellos así igualitos como eran en la vida, tal cual son en la muerte el alma.
El alma es igualita a lo que usted ve ahorita al frente suyo. Otra cosa también que es diferente, el alma, si usted ve los testimonios de personas que se han muerto, más que nada viejitos, cuando van al cielo y se van al cielo o resucitan, dicen que cuando regresan y resucitan, se acuerdan que ellos iban al cielo y se ven viejitos, no se ven viejitos, se ven jovencitos, se ven de 25 años. Esa es la vida perfecta que Dios desea darnos a nosotros para siempre, para la eternidad. Entonces el alma es tal cual nosotros somos, lo que realmente somos, y el cuerpo es como una cáscara, un envase donde estamos metidos. El apóstol Pablo decía con respecto a esto, y brevemente por el pecado decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado nos lleva siempre al cuerpo. El cuerpo es el que peca, el cuerpo es el que comete el pecado y nos aparta de Dios y nos hace ser enemigos de Dios por causa del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no está en el contra del hombre ni nada, pero sí en contra del pecado. Entonces, eso debe entenderse. El pecado es una cosa que nos separa de Dios, ¿sí? El cuerpo entonces es el estuche. Y el cuerpo, mire lo que dice también acá en Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es lo que pasó con Adán. Adán estaba ahí hecho un muñeco de barro, no vivía, no estaba vivo. Vino el Espíritu de Dios, entonces lo levantó y ahí sí fue un ser viviente, un alma viviente, porque el Espíritu es el que da vida. Recuerde lo que le pasó, por ejemplo, a Gedeón, usted puede ver eso también, que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y se fue a atacar a atacar a los madianitas cuando quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de las miserias que le ponía el pueblo de Madián y les hacía tantas maldades a los israelitas, ¿no es cierto?, en tiempo de los jueces. Lo mismo dice de Sansón, y dice, Sansón estaba en tal parte, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Y entonces ahí cogió una quijada de bueyes y mató a 1000 filisteos contra ellos en la batalla. Usted puede ver que el Espíritu de Dios es el que va sobre el cuerpo de una persona y le da vida. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el que da vida. El alma por sí misma no tiene vida. El cuerpo por sí mismo no tiene vida. Como el Espíritu de Dios entró en Adán, entonces fue el hombre fue un ser o un alma viviente. Es el Espíritu el que nos da vida. Y también dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. También lo dice, no me acuerdo en dónde dice eso. Allá, en Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? Entonces uno se preocupa mucho por el cuerpo, bueno, puede preocuparse por el cuerpo, hacer fisicoculturismo, sacar músculo como hombre, pero eso no es tan importante. Lo más importante es el alma, mire. Dice otra parte, el Señor dice, sobre la muerte justamente de esto, dice que no temamos a nadie en este mundo, solo temamos a Dios, porque es a Dios a que debemos dar cuenta de nuestros actos. Y si Él decide con toda justicia mandarnos al infierno, Él tendría toda la razón por nuestros pecados. No somos dignos de ir al cielo por nuestros pecados, por nuestras maldades. ¿Sí? Mire lo que dice el Señor Jesucristo, en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Sí? Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, a Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hay una diferencia muy clara aquí. ¿Sí? Entonces es el alma nuestra la que importa, es el espíritu nuestro el que importa bastante. El cuerpo es solo este envase, este estuche en donde nosotros estamos ahora y vivimos, ¿sí? Ya. El alma, yo le puse aquí, es el yo real eterno. El alma es el yo real eterno. Y ahí le puse el ejemplo de qué pasa cuando una persona muere, ¿no? Y después da testimonio y dice, no, pero me veía a mí mismo igualito como soy, sí, yo soy yo mismo. Pero ya estaba muerto y veía mi cuerpo allá en el piso y un charco de sangre porque me atropellaron. Y ese testimonio lo hemos visto muchas veces, muchas personas dan testimonio de eso y todos dicen lo mismo, que es la misma persona, ahí mismo, él mismo se ve como él es, sí.
Ya. Aquí dice otra cosa sobre el alma. Dice el Señor cuando habla al pueblo de Israel, sobre todo en ese tiempo antiguo. Dice en Ezequiel 18:4, se refiere al pueblo de Israel en ese tiempo, que estaban muy rebeldes con el Señor, con el Dios Jehová de los ejércitos, que era su Dios, que al que debían servir, y estaban yéndose hacia otros dioses falsos, hacia los Baales. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Eso vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Que el pecado nos lleva a la muerte, y la muerte es muerte eterna. La muerte eterna es el infierno, ¿sí? Y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Mírese, en Génesis 35:18 dice que aconteció que al salírsele el alma, porque murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Habla del hijo que tuvo Raquel cuando murió. Ella murió en el parto de su segundo hijo. A ese hijo Raquel cuando moría le llamó Benoni, mas su padre le puso Benjamín. Benoni, que significa el hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor, de mi quebranto, por lo que se moría. Y Benjamín significa, y le cambió el nombre a su padre, Abraham, y le puso Benjamín, que quiere decir el hijo de la esperanza. Entonces mira, ahí dice de Raquel, cuando murió en el parto, dice, ella aquí dice, aconteció que al salírsele el alma, y entre paréntesis dice, pues murió. Entonces podemos ver que el alma es algo que está dentro de nosotros. La Biblia misma lo dice tajantemente, lo dice claro acá, ¿sí? En Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor Jesucristo se refiere al mismo como el Hijo del Hombre. Y Él dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo mismo, no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Salvarlas de qué? Salvarlas de la condenación. Salvarlas, llevarnos a la salvación, ¿sí? Para poder estar por siempre con el Señor. Entonces, como puede entender, hay un cuerpo, hay un alma, pero también hay un espíritu que está dentro de nosotros, ¿sí? Esto es importante que lo entiendan. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, ahí está mucho más claro este asunto, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, todo lo que somos. Que Dios nos santifique todo, es lo que está diciendo, que Dios nos santifique, nos vuelva más y más santos. Y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, sea guardado irreprensible quiere decir que seamos guardados sin mancha, sin contaminación, sin tener algo de qué avergonzarnos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Cuando muramos no vayamos a ir a la presencia del Señor Jesús y estemos avergonzados por algo. Eso quiere decir que seamos guardados irreprensibles. Y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que nosotros realmente somos. El espíritu viene de Dios y el espíritu es el que nos da vida. Cuando el Señor decida y nos quite el espíritu por lo que sea, Él dice hasta aquí nomás y es hora, vente para acá. Nos quite el espíritu, entonces nuestra alma va a la presencia de Dios o va al infierno. Uno de los dos sitios, allá va a ir nuestra alma. O vamos al cielo a la presencia de Dios o vamos al infierno. Como le dije la vez pasada en el anterior mensaje, la muerte no es más que una separación eterna y permanente de nuestro Creador. Es la separación eterna de Dios con su creación. Esa es la eternidad que le espera a la persona que no está buscando a Dios. No estás buscando a Dios, no te interesa, no vas a la iglesia, nunca vas. Entonces no hay problema, porque cuando te mueras no hay lugar mejor que el infierno. Ahí no vas a buscar a Dios, no vas a poder tener nada que ver con Dios. Todo lo bueno de Dios no existe en el infierno. El infierno es la antítesis del cielo. El cielo es lo más hermoso, lo más precioso, lo más glorioso, la bondad más grande que Dios tiene para la humanidad. Dios la tiene reservado para los que le aman en el cielo. Pero los que no le aman obviamente van al infierno.
Y el infierno es totalmente la antítesis, es lo contrario del cielo. Si el cielo es maravilloso, el infierno es terrible. En el cielo hay ángeles, en el infierno hay demonios. En el cielo está Dios, en el infierno nunca van a volver a ver nada, 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 absolutamente nada de la bondad, de la misericordia y de la magnificencia de Dios. La gloria de Dios nunca jamás la van a poder disfrutar. La presencia de Dios no va a estar ahí, ¿sí? Ya. ¿Qué más iba a decir? Algo más iba a decir de esto, sí, no me acuerdo. Aquí dice también otra cosa, en Job 3, 32, 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mire, espíritu hay en el hombre, ¿sí? Espíritu hay en el hombre, y el soplo, ahí viene otra vez, el soplo del Omnipotente le hace que entienda, ¿sí? Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente que hay en el hombre le hace que entienda. Entonces ahí está lo que dijo el Señor en la creación del hombre, ¿no? Sopló aliento de vida, ahí está. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sí ve? Es el Espíritu de Dios, mire. ¿Sí? En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada de aprovecho. Eso también lo vimos, ¿sí? En Ezequiel 37:14 hay una visión que tiene Ezequiel en ese día y le dice acerca del pueblo de Israel, se refiere a él, pero bueno, hay toda una historia que usted puede leerlo tranquilamente en casa, la visión de los huesos secos, y dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que usted entender. Es importantísimo, importantísimo que usted lo entienda, ¿sí? Que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Con esa imagen y con esa semejanza, Dios nos hizo, Dios nos creó, somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un espíritu que Dios nos dio, ese espíritu es eterno. Propiamente es sempiterno. Sempiterno, ¿qué quiere decir? Que tiene un inicio, pero no tiene un fin. Nosotros somos así. Nosotros fuimos creados en alguna ocasión, en algún momento. Adán fue creado y de ahí nacimos todos los seres humanos, venimos a existir. El día en que yo nací, desde ahí en adelante yo existo. Pero existiría hasta quién sabe en dónde la eternidad. Eso es ser sempiterno, que tiene un origen, pero no tiene un fin. O al revés, puede ser que no sabe el origen cuándo fue, pero va a tener un fin. Eso es sempiterno. Eterno, en cambio, es que no tiene principio ni tiene fin. Y Dios es eterno. No tiene principio Dios ni tiene fin. Entonces, eso lo quería compartir este momento con usted, para que considere obviamente sobre la palabra de Dios, lo que tiene que decir sobre estas cosas, y que obviamente le sirva a usted para que pueda conocer mejor todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Como le digo, este ministerio es camino al cielo, es para que usted entienda las cosas materiales y espirituales sobre todo, en la palabra de Dios, para que sepa cómo Dios ve las cosas, cómo Dios piensa, cómo Dios ha hecho las cosas. No como las denominaciones ahora lo han dicho, lo están haciendo y todo esto, porque en muchas formas están equivocados. Entonces, esa es mi función. Yo trato de coger y compartir lo que el Señor me ha dado. Y estas cosas quiero que usted las entienda, las conozca, para que usted también tenga ese conocimiento y la comparta con otras personas. Uno tiene que llevar el conocimiento que uno le da al Señor, pero para otras personas también poderlas compartir. Uno no debe quedarse con esto. Lo malo que en el pueblo de ahora es que solamente se va a la iglesia, se siente en la iglesia y de domingo en domingo está recibiendo palabra, y no aporta nada a la iglesia. Y eso está mal. Ese es un siervo inútil. Un siervo inútil es alguien que simplemente recibe y no está sirviendo para nada a nadie. Y eso no está bien ante los ojos del Señor. Algún día usted tiene que servir de alguna manera para el reino de los cielos. Espero que les haya gustado este mensaje, que les haya hecho reflexionar. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima, que también seguiremos tratando este tema un poquito sobre otro asunto, pero bueno, ya es más tranquila la cosa. Después veremos qué es la vida eterna, que es otra parte de la
la comparativa con esto, porque obviamente empezamos con lo más feíto, digamos, del tema que no es tan popular, que la gente no le gusta mucho topar el tema de la muerte, no le gusta topar mucho el tema de cómo Dios nos va a juzgar y todo eso. Y veremos lo que es la vida eterna entonces en comparación de esto de la muerte eterna, que es estar lejos, alejados para siempre de la presencia del Señor. Usted ya sabe eso. Entonces la muerte no es solamente que morimos y ahí quedamos enterrados por ahí, sino que el alma se va a ir a algún lugar algún día. Si busca a Dios, si busca al Señor Jesucristo, entonces usted puede ir al cielo. El camino al cielo está pavimentado. Dios ha hecho todo lo necesario para que un hombre se salve. Ahora depende de usted que tome la decisión acertada. Eso es lo que yo le pido, que por favor tome la decisión acertada. Por lo menos arrodíllese de noche en su camita y pídale al Señor que le hable, que le diga si esto es cierto. Señor, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, borra todas mis rebeliones y sálvame, Señor Jesús. Por tu amor, por tu amor, por tu amor por mí, por tu amor conmigo, perdóname, Señor, y hazme entender tu palabra, y hazme conocerte y hazme amarte más y más cada día, hasta que tú me lleves, Señor, la presencia de Dios en los cielos. En Cristo Jesús oro que eso sea posible para ustedes. Nos vemos hasta el próximo mensaje. Ahí estamos de vuelta. Bye. Chao. Dios les bendiga. Ahí sí.